bienvenidos a todos, bienvenidos a este podcast de Liviano Éxito. Están con Daniela Ramírez, hoy yo voy a ser su host y estoy con una súper invitada aquí, que es Cecilia Martínez. Hola Dani, qué lindo espacio, así que gracias por la invitación. Esperemos que la información, las experiencias que aquí se cuenten agreguen valor para tus oyentes, las personas que te siguen. Claro que sí, Ceci. Estamos nosotros muy contentos de tenerte aquí. De hecho, yo pude conocer a Ceci, les cuento, en uno de mis trabajos y de hecho nos llevamos súper bien, pero más que eso es una mujer excepcional, con una trayectoria increíble y está haciendo hoy cosas muy importantes, así que Ceci, cuéntales un poquito de tu trayectoria, en qué andas hoy. Qué lindas palabras, Dani, gracias por eso. Sí, efectivamente, en este camino de 20 y tantos años de trabajo desde que salí de la universidad, he pasado pues por distintas etapas, en una transformación diría yo, desde el lado de auditora financiera, controller, luego muy metido en los números, las finanzas, en el mundo corporativo, y de pronto poco a poco fui cultivando, siempre buscando ese aprendizaje que por alguna razón ahí creo que casi todos nos es innato, y inculcando nuevos hábitos, nuevos cambios en mi vida que me hicieron pensar y decir, creo que hacia eso voy a ir en algún punto cuando deje el mundo corporativo, ¿no? ¿Tú desde antes de animarte a emprender ya lo tenías en mente? ¿Ya venías pensándolo? No desde un antes, en los inicios de mi carrera. Esto ha sido, yo diría, muy marcado, unos 2-3 años antes de iniciar a emprender. Uh-huh. Ya era algo que sentía que en el mundo corporativo me había dado mucho agradecimiento con todo lo aprendido, en fin, todo lo que pude sacar de ahí, las experiencias, pero sentía que ya no me llenaba tanto. Entonces había algo más que quería hacer y era emprender, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de pasar a un mundo corporativo? Porque, bueno, para esto Ceci no solamente estuvo en el mundo corporativo, sino que hizo toda una carrera, llegó a ser gerente financiera en una transnacional súper grande, ¿no? Con muchas sucursales en el mundo. Entonces, ¿cómo es que fue esa experiencia de pasar de ser, digamos, gerente, tener tu propio equipo, a ser emprendedora? Sí, bien interesante, ¿no? Porque en realidad ese es un proceso, ¿no? Y es un proceso en el que aprendes y desaprendes. Entonces el aprendizaje es, empiezas a ver qué sucede en el mundo, te empiezan a preocupar nuevas cosas. A mí, por ejemplo, me cambió la maternidad, ¿no? Entonces empezó a entrar en mí otras necesidades de cultivar más mi mundo interno. O sea, era el nutrir mi cuerpo, mi alma, en fin, ¿no? Ir aprendiendo. Y luego ya cuando veo que siento que el ciclo corporativo estaba llegando a su fin, me tocaba desaprender, ¿no? Entonces, pasar de ese camino grupal al camino solitario, en ese camino tuve que desaprender varias cosas, ¿no? No había quien delegar, entonces, bueno, aprendamos. No había quien haga tal archivo, bueno, lo hacemos, ¿no? Entonces, era un desaprender y aprender a la vez, ¿no? Porque era algo como que quería tanto, me apasiona tanto eso, que en sumas y restas, obviamente, vale la pena, ¿no? Me encanta porque su pasión se siente y se transmite. Me está atravesando la emoción. Acá la siento. Y cuéntame, en encontrar tu pasión, ¿tú crees que hay una relación con filosofía de vida, filosofía personal que has tenido que cambiar entre el mundo corporativo y el mundo emprendedor? Sí, y mira, y interesante porque, claro, cuando hablamos de filosofía a veces lo sentimos como muy lejano, muy teórico, ¿no? Muy abstracto, sí, también, totalmente, ¿no? Abstracto, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? Que no, este tema suena muy nebuloso, ¿no? Pero en realidad, y uno viendo en la filosofía, al menos de la forma en la que me ha servido, yo la he vivido,
es siempre haciendo preguntas, ¿no? Se me ocurre ahorita un momento, ¿no? Yo estaba ya en el 9º ciclo y iba a empezar el 10º ciclo de la universidad. Y de pronto me ascienden a asistente de importaciones, porque por cosas del destino yo estaba trabajando y me metí al mundo de comercio exterior. No era mi carrera ni nada, pero yo de alguna manera aprendí, me gustaba, era una dinámica, coordinar las agencias de aduanas, en fin, era un mundo súper dinámico, bonito, me encantaba. Pero de pronto terminé el 9º ciclo, me tocaba el 10º y me hice esta pregunta, ¿no? Oye, esto no es mi carrera, esta no es mi carrera, yo me quiero dedicar, porque ya me estoy metiendo en esto. Ese ascenso significaba más compromisos, más ingresos, pero obviamente le traía también más responsabilidades. Y también como parte de mi filosofía es donde me meto, estudio, analizo, aprendo. Entonces dije, esto me va a alejar de mi carrera. O sea, lo que yo estoy estudiando estos 5 años va a ser algo que va a quedar relegado porque yo me voy a meter a esto otro nuevo, que lo voy a poner en práctica, que sí me gusta. Y el hacerme esa pregunta, el por qué en ese momento, o sea, te estoy hablando de una joven de 21 años, 20 para 21, fue interesantísimo porque me hizo ver con otros ojos lo que podía ser una buena noticia, un ascenso, un aumento de sueldo, qué sé yo, más beneficios, ¿no? Y tuve que decir que no, renunciar y entrar a trabajar, cambiarme de trabajo con menos beneficios, pero donde nuevamente me retoma mi carrera, ¿no? Y bueno, o sea, es eso, yo creo que el preguntarte constantemente, te hablo de eso hace muchos años, lo mismo, ¿no? Estás en el mundo corporativo y de pronto empiezas a preguntarte si, no sé, pues si la filosofía de la empresa va con tu filosofía, por ejemplo, ¿no? Eso era algo que lo aprendí, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando no sentía que había ahí una especie de conflicto, digamos, de pronto yo era financiera y tenía que reportarle un área comercial. Uno aprende con los errores también, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo decidí aceptar ese trabajo sabiendo eso, pero con la idea de que no vamos a poder manejarlo. Y creo que ya el conflicto estaba dado por el origen, ¿no? En general, no solo para hacerlo bien cortito, es bien complicado que un área financiera le reporte al área comercial porque van a entrar en conflicto. El área comercial siempre quiere vender más, quiere reportar los números más bonitos y finanzas tiene que ser muy cauto porque tiene reglas, normas, pautas que seguir. Entonces ya había un conflicto desde el origen. Mi inexperiencia quizá también me hizo seguir nomás, pero después me di cuenta, ¿no? Y dije, no, esto tampoco va. Y es ahí cuando empiezas a poner tus propios límites, ¿no? Tu filosofía, digamos, se vuelve una especie de ya sé que no puedo aceptar, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? Entonces, recuerdo mucho haber aprendido esa lección, ¿no? Buscar un trabajo o ir a una entrevista o escuchar y ver quién está detrás, a quién le voy a reportar, cómo es el flujo de mis líneas de reporte, para yo estar tranquila, para yo saber que voy a desempeñarme, manejar equipos, lo que sea, pero de una forma en la que me sienta que puedo dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, en fin, creo que esos porqués que uno se va haciendo en distintos momentos, etapas, son aprendizajes y te van llevando a las respuestas. O sea, no está la respuesta en ese momento. El momento que te haces la pregunta no hay la respuesta. Claro. Pero va llegando cuando tú vas experimentando y vas, obviamente, buscando siempre estar abierto a que lleguen esas respuestas, porque van a llegar. Claro, entonces, una clave importantísima que te ha funcionado muy bien es hacerte preguntas, ¿no? El no dejar de hacerte preguntas, porque eso entiendo y por cómo me lo explicas te ha dado claridad para saber cuáles son tus límites y marcar el camino, ¿no? Entonces, si sabes hasta dónde llegas y sabes qué quieres, es más fácil ir hacia un lugar, ¿cierto? ¿Tú crees que todas las personas tienen una filosofía? Yo creo que, dado que de la manera en la que defino la filosofía es hacerte preguntas, yo pienso que no, que la forma de la educación,
Y quizá inclusive las culturas organizacionales valoran mucho respuestas, no preguntas. Ok. Entonces eso lleva a crear estudiantes, alumnos, universitarios del colegio, empleados o colaboradores que quieren tener respuestas, pero no se hacen preguntas. Entonces creo que ahí, y por eso quizás el choque entre la generación de base 4, que es mi base, los cuarentones, con las nuevas generaciones. Y quizás por eso, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta trabajar con millennials, centennials, lo que fuera. O sea, me encanta trabajar con jóvenes porque sí me gusta que hagan preguntas, sí me encanta, pero sí estoy también consciente que en muchos casos genera mucha incomodidad. En otros espacios más cuadriculados, más parametrados, eso como que incomoda, ¿no? Incomoda bastante. Entonces, sí creo que el sistema, como el organizacional, qué sé yo, nos lleva a callar nuestra filosofía personal y a cumplir órdenes, a seguir y no preguntarnos a veces algunas cosas que son claves para nuestro crecimiento personal o profesional, ¿no? Y las vamos callando y las vamos guardando. ¿O cuál crees que es el resultado de repente no hacer estas preguntas, no crear tu propia filosofía personal? La automatización. De pronto te vuelves una persona que vive en automático, ¿no? Si tú al inicio de tu carrera pensabas que a los 30 me gustaría aprender un tercer idioma o me gustaría viajar, conocer tal cosa porque soy fanática de la tecnología y quería conocer las oficinas de Google, pero de pronto la cultura organizacional donde trabajas es muy parametrada y no puedes salir 5 o 7 días de vacaciones. Dejaste ese sueño de lado, dejaste esa idea, eso que querías para ti, porque viviste en automático siguiendo el día a día de lo que haces, ¿no? Entonces, sí, el tema es que encontrar un cómo, también una manera de no apagar esa filosofía interna que todos tenemos. Yo estoy segura que todos tenemos. O sea, cuando le abres el espacio a la gente, siempre encuentras el por qué hay un trabajador que es impuntual, el por qué hay un trabajador que no termina las asignaciones, por qué hay un trabajador que de pronto estaba muy bien pero decayó y en su rendimiento... Siempre hay un porqué, ¿no? ¿Y tú crees que esto, ya yéndonos un poquito más allá de la filosofía personal, puede hacer que una persona incluso desarrolle más su potencial, su capacidad? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, puede pasarle a alguien que tiene un grupo de colegas, entran juntos en una misma promoción, y de pronto hay alguien que no es promovido. Entonces de pronto se va quedando en la cola, digamos, de la carrera. Y si esa persona no se hace preguntas claves, es muy probable que se vea relegado y rezagado, ¿no? ¿Qué preguntas claves? Obviamente ir a buscar a tus jefes por feedback, por ejemplo, si no te lo han dado, ¿no? Y entender el por qué, porque de ahí es de donde va a salir el mejor aprendizaje. De mi experiencia, por ejemplo, yo recuerdo mucho en mi camino hacia entre que ser jefe, buscar mi estilo de liderazgo y todo esto, yo recuerdo mucho que a mí sí me marcó una mala evaluación que tuve. Hubo un año en el que se me cruzó la maternidad y yo creo que efectivamente no di todo de mí porque andaba en conflictos internos, pero tuve el feedback de mi jefe, una evaluación mala, pero ¿sabes qué? Fue tan claro en sus ejemplos, en darme el por qué me estaba evaluando como me evaluaba, que me fue sencillo ir y revertir esa situación e inclusive tenerla tan grabada en mí que dije, sí, es cierto, yo no puedo caer nuevamente en eso y bueno, ir mejorando, ¿no? Entonces, inclusive de una mala evaluación puedes sacar algo positivo, o sea, eso está en uno también, ¿no? Es un trabajo individual que hay que hacer, ¿no? Claro, al final, de repente es más importante saber los resultados de la evaluación que seguir sin querer saber, ¿no? Porque a veces no queremos escuchar
algo de repente que nos va a doler, que no nos va a hacer sentir mal, y de repente ahí nos quedamos cuando en verdad a ti, por ejemplo, fuiste, lo enfrentaste, afrontaste la situación. Claro, y pudo quedarse en, mira, este es tu número, tu evaluación no ha salido bien, y en fin, pero sí yo quería saber el por qué, ¿no? Y me puedes dar un ejemplo, ¿no? Le decía, porque puede quedarse también en una mala evaluación, pero muy abstracta, ¿no? Y ahí sí mi curiosidad, porque en eso sí soy curiosa, o sea, le pregunté, pero ¿y por qué? O sea, ¿en qué crees? ¿No? Entonces, ese feedback para mí fue valiosísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, el que me dieran ejemplos, el que me dijeran puntualmente en qué escenarios uh-huh. pude haber hecho mejor las cosas y qué hubieran esperado de mí, y obviamente yo no había cumplido la expectativa. Entonces, eso fue súper enriquecedor. Entonces, de nuevo volvemos al tema, al siempre buscar ese porqué, el preguntar, el hacer las preguntas. El hacer las preguntas, sí. Y a veces alguien quizá podría decir, no confío en mi jefe, ¿cómo voy a confiar en su feedback? ¿No? Porque, no sé, pues no, yo no creo que sea un buen jefe, entonces no confío en su feedback. Dense la chance de hacer preguntas. Ya, no confías en tu jefe, te hizo una mala evaluación, pero siéntate con él 20 minutos y hazle 3 porqués y vas a obtener información y quédate con esa información, nada más. Claro, ¿no? Al final partimos de que absolutamente todo te enseña, ¿no? Así es. Los malos jefes también enseñan, los jefes buenos también enseñan. Así es. Y al final tú te puedes ir de la empresa, pero ya te desarrollaste. Así es, y aprendiste, ¿no? O sea, uno aprende de los buenos jefes y también de los malos. De los malos aprenderás lo que no debes hacer cuando llegues a ese puesto, ¿no? Uh-huh. Pero aprendes. Exacto, sí. Eso es lo importante. Sí. Hacer preguntas, clave hoy, apunten a hacer preguntas número 1, aprender, estar abierto a aprender. Ahora, Ceci, tú cuando nos contabas en esta experiencia que te dieron claro tu feedback, entendiste qué tenías que hacer, el desarrollar eso que tenías que hacer, el hacer esos cambios en ti misma, ¿fue fácil? No, ¿fue difícil? Fue duro, porque inclusive es ahí que yo empecé diciendo que fue mi año de maternidad. Cuando yo me hice internamente las preguntas, yo llegué a esa conclusión. Porque decía, ¿y por qué no cumplí con esto? ¿Y por qué no llegaba a las fechas? ¿Y por qué no hice esto? Sí, pues es que estaba lidiando con ¿qué hago, no? Si estoy 100% claro. en el trabajo, más tiempo, me estoy descuidando de la maternidad. Entonces, claro. En verdad yo empecé diciéndolo, pero para mí fue todo un proceso de qué está pasando, qué está sucediendo, y llegar a que el origen era que no estaba tan cómoda con el rol de mamá y de ejecutiva. Me llevó a la claridad de decirlo, de establecerlo para tomar acciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Aquí necesito más ayuda. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. Corto 2 horas al mediodía para ver a mi bebé y luego retomo. O, ¿sabes qué? Me implemento. O sea, encontrar maneras para manejarlo, cumplir mejor con los 2 roles, los 2 nuevos roles que tenía en casa de mamá y en la oficina de ejecutiva, ¿no? Entonces, no, al contrario, fue súper difícil, porque, como te digo, yo empecé diciendo, fue el año en el que no fui mamá, pero llegar a esa conclusión fue la más dura, porque uno cree, cuando estás en automático, que lo estás haciendo bien. Uh-huh. Y yo pude no tomar ese feedback también, y seguir, ¿no? Porque no, pues si soy mamá, ya todo cambió, la compañía tiene que adaptarse a mi cambio, ¿no? Y no siempre es así, uh-huh. porque al contrario, más bien, si tú sigues reflexionando y pensando, puedes hacer algunos ajustes, ¿no? O sea, yo pedí más ayuda, por ejemplo, más ayuda en casa. Sí, pues yo no soy la super mamá, ajá. Entonces tengo que hacer esto. Pedí un corte para un horario más flexible que me permita cumplir con el otro rol. Entonces tú te vas acomodando, vas ajustando tus sin dejar tus prioridades, pero vas ajustando tus rutinas y lo terminas. Y no sabes la tranquilidad que te da también saber que vuelves a cierto orden y que estás cumpliendo en los 2 lados, ¿no? Haciendo ajustes, nada más. No pateé el tablero, seguía cuidando a mi bebé y cuidando mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va por ahí, organizarte, pero siempre seguir pensando en qué pasó, ¿no? Esa pregunta, o llegar a eso con el feedback, no era suficiente recibir el feedback, ¿no? Tenía yo que hacer mi trabajo interno también. Uh-huh.
Entonces es importante hacer preguntas, llegar a conclusiones, ¿no? El poder encontrar respuestas y el poder tomar también acción, ¿no? En el caso de Ceci no solamente hizo la pregunta y se quedó ahí, sino que empezó a buscar como esta claridad para lograr un balance. Y esta claridad la obtuviste haciendo un trabajo interno. Sí. ¿No? Entonces, qué importante a veces es ir hacia adentro para encontrar respuestas y poder tomar acción. Ahora, quiero tocar un tema que es un poco delicado, pero igual quiero hacértelo. Porque muchas veces lo escuchamos, yo lo he escuchado. ¿Tú crees que hay una diferencia entre las personas? Hay personas que suelen, digamos, hacer esta reflexión, estas preguntas, llegar a conclusiones, solucionar, buscar planes, y hay otras que suelen quejarse. ¿Te ha tocado personas así? ¿Has tenido? ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Cuál crees que dónde está la diferencia así abismal entre una persona y otra? Va a sonar duro, como dijiste, ¿no? Pero creo que la queja, la excusa, termina siendo como un muro de protección para no analizar qué te falta, es que no pude por tal cosa, ¿no? Pero quizá hasta a veces se abren otras cosas, ¿no? No puedo porque es inhumanamente posible que en 8 horas yo haga este trabajo. Se necesita una persona más. O sea, se pueden abrir N escenarios, pero cuando pones una excusa, ya bloqueaste el análisis. O sea, y yo creo que todo lo que sea bloqueo ya es un problema, porque no te permite entrar a cuestionar, así es, a revisar, a ver, a observar, porque ya está la excusa. Entonces ya es como, ya hay una conclusión, ya hay una respuesta, no se puede por esto, ¿no? Entonces, yo diría que alguien, ya sea en la calidad de empleado o a veces hasta en la vida familiar, cuando alguien te pone ese muro de no se puede por, o no lo vamos a lograr, qué sé yo, hacer 3 preguntas, ¿no? Siempre buscar las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y estoy segura que la respuesta que va a llegar de alguna manera, obviamente buscando responder a esas preguntas, va a ayudar a al menos alivianar ese muro que habías puesto al inicio de que no se puede o lo que fuera, ¿no? Y qué interesante lo que acabas de decir, porque mencionaste que es este muro, poner esta protección, ¿y tú crees que esa protección también es hacia nosotros? O sea, ¿crees que a veces puede llegar preguntas que no nos queremos hacer simplemente porque no queremos ver adentro y de repente no queremos decir cosas como no me alcanza el tiempo porque siento que de repente me voy a ver poco profesional, entonces no me voy a ver que no voy a parecer bueno ante mi jefe, puesto, claro. para mi puesto, ¿no? Entonces como que estas preguntas de repente hacia adentro puede ser que la evadamos por miedo a encontrar cosas que no queremos o que sentimos que no vamos a agradar. Claro, ¿no? Una excusa está tapando algo, algo tuyo, algo que tú puedes activar y hacer mejor, o algo que en el sistema, en la organización no está funcionando y que también se puede hacer mejor. Entonces, bajo cualquiera de las 2 circunstancias, lo mejor es abrir el problema, ¿no? La caja de Pandora, le llamamos. Claro, abrirla para que entre en esa discusión. Y si el miedo está en que, claro, yo no soy suficiente para el puesto, bueno, trata de tú misma responderte también, o mismo responderte esa pregunta, ¿no? No soy suficiente para el puesto, ok, ¿y por qué? Porque el puesto requiere una persona que domine el inglés y yo no lo domino. Ok, pero ¿qué mejor situación si lo abres con tu jefe? Y le cuentas que o tú tienes un plan de acción, o quizás hasta te activa el que la empresa te ayude a financiar el inglés unos meses, no sé, o sea, abres caminos, ¿no? Al final todo es un aprendizaje, pero por ejemplo algo bien bonito que yo aprendí de los informes del colegio de mi hija es que, por ejemplo, manejaban el término retos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría haber lanzado cuáles son las dificultades que están encontrando en el alumno, pero la forma en la que ellos lo veían es cuáles son sus retos, ¿no? Y solo el hecho de cambiar esa palabrita
porque tú decir, tengo estas dificultades, es que ya estás diciendo, esto me cuesta, esto es difícil, qué dura, ¿qué es esto? Y si estás viéndolo como un reto, y ya se lo estás poniendo a un niño así, ¿no? Y ellos mismos escriben sus retos, ¿no? O sea, no sé, pues hablar en voz alta frente a toda la clase, el reto aprender a multiplicar, la tabla de lo que fuera, ¿no? Entonces, para ellos es un reto. Y lo siguiente es que es el reto del trimestre. Entonces ellos ya están teniendo un tiempo en el cual van a ir a buscar superar ese reto, porque ese mismo reto se revisa en el trimestre siguiente. Claro. Y ellos súper transparentes, lo ponen si es que todavía es un reto, ¿no? Pero claro, me parece interesante porque nos permite también ver a los papis y conversar con ellos, con los niños, ¿no? Decirle, oye, este reto se está repitiendo bastante, ¿no? Exacto, y genera claro, ese espacio de que también quizá el niño te diga, papá, me duelen las matemáticas, no son para mí, no sé, pero te abres espacios, ¿no? Que es de lo que un poco viene toda esta conversación, ¿no? No crear muros, sino abrir. ¿Quién sabe si quizá de ahí sale más bien que, bueno, mi hija necesita un refuerzo en matemática, ¿no? Claro. Pero si no hago las preguntas, no lo voy a saber y aparecerá el reto ahí y será el reto y se queda. Es que importante, el valor de las preguntas correctas te pueden abrir oportunidades, ¿no? Sí. O sea, es una de las cosas que más me estoy llevando de toda esta conversación,